continuamos con la serie de temas que traemos acerca de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, o a los Gálatas. Recuerden que nosotros hemos venido ya estudiando, este será el mensaje número 8 de esta carta, hemos venido viendo expositivamente esta palabra. Este es el mensaje número 8 de esta carta. Ya vimos el capítulo número 1, vimos el capítulo número 2 y hoy entramos a ver el capítulo número 3 de esta preciosa carta. Recuerde que el tema general es la justificación por la fe, muy similar a lo que tiene que ver con la carta a los romanos, pero sobre todo mirando que había un problema en estas iglesias de Galacia. Dijimos que por lo menos eran 4 iglesias en ese sector de Galacia, las cuales el apóstol Pablo había fundado, pero que estas iglesias, después de haber recibido el evangelio de la gracia, estas iglesias comenzaron a recibir también a los judaizantes, judíos que habían abrazado la fe cristiana, pero que no podían comprender cómo recibiendo la gracia, ellos decían, ¿cómo es posible que no podamos nosotros ahora confiar en la ley? Y aquí hay un punto, y es que los judíos confiaban mucho en la ley para su salvación. Entonces los judaizantes llegaron a decir, no solamente el evangelio, sí, Cristo hizo algo por nosotros, pero nosotros tenemos que cumplir la ley, que si no la cumplimos, si no hacemos algunos ritos, por lo menos como la circuncisión, el guardar ciertas fiestas, el sábado, por decir algo, entonces no son salvos. Y recuerden que cuando veíamos el capítulo número 2, veíamos también Hechos número 15, porque esto llevó al primer concilio que se da de la iglesia, llamado el concilio en Jerusalén. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo entonces de entrada, y lo que leíamos ahora con Manuel, es que él dice, bueno, si al evangelio hay que añadirle un poco, ese no es el evangelio de Cristo, y entonces lo que tenemos es un evangelio pervertido. Él dice, no es que haya otro evangelio, sino que ustedes han pervertido el evangelio. Y hermano, así estamos hoy día, lamentablemente. El evangelio se ha pervertido, y se pervierte de 2 maneras. Cuando se le añade al evangelio, que es de la gracia, es pura gracia, y se le añade la obra humana, en este caso la ley, ya se pervierte. O también cuando se le quita, si se le quita al evangelio, también se pervierte. Y Pablo lo que tiene que hacer entonces es procurar mostrar el evangelio de la gracia, y eso es lo que va a hacer. Pero antes de hacerlo, hermanos, porque él lo va a hacer en el capítulo 4 y en el capítulo 5 y 6, pero antes de hacerlo él tiene que exponer el error de los judaizantes, y eso es lo que él ha venido haciendo. Pero antes de hacerlo dijimos que en el capítulo 1 él primero tenía que presentarse como el apóstol de Jesucristo, porque estaban dudando de que Pablo era apóstol, y decían, no, usted fue comisionado por los 12, usted no tiene la misma autoridad que tienen los 12 apóstoles. Entonces Pablo tenía que defender su apostolado, y por eso él dice, yo no vine a agradarlos a ustedes, sino a agradar a Dios, porque si yo busco agradar a los hombres, no soy apóstol de Cristo, no soy siervo de Cristo. Y luego entonces ya en el capítulo 2 vimos cómo él también comienza a defender su apostolado y la autoridad que tenía, la autoridad que había recibido. Y lo último que veíamos entonces era cómo Pablo expone la justificación por la fe, y hace 8 días veíamos cómo Pablo defiende esa justificación por la fe. Pues en el capítulo 3 Pablo va a seguir defendiendo la justificación por la fe. Somos justificados por la fe, lo dejó muy claro, sin las obras de la ley. Gálatas 2:16, somos justificados, hermanos, por la fe, sin las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguno será justificado. Y eso lo dejó claro. Y luego termina, veamos 8 días diciendo el versículo 2:21, no desecho la gracia, porque si desecho la gracia, por demás murió Cristo. Hermano, si el hombre tuviese una medida tan pequeña que él aportara para su salvación, pues Cristo no había tenido ninguna necesidad de venir. Si la salvación fuera por guardar la ley, si la salvación fuera por las obras, si la salvación fuera por yo procurar hacer algo, entonces no tenía necesidad de Cristo venir y morir por nosotros. Pero Cristo viene a morir por nosotros porque nosotros no podemos salvarnos
de ninguna manera, ni con una milésima tan siquiera. Cristo lo hizo todo. La gracia de Dios en la salvación es de principio hasta el fin. Amén. Y esto le lleva a Dios la gloria. Bien, vamos a leer capítulo 3, versículo 1. Gálatas, capítulo 3, versículo 1, y vamos a mirar los primeros 5 versículos hoy. Y el tema es el medio para recibir el Espíritu Santo. El medio para recibir el Espíritu Santo fue el título que le puse esta mañana. Dice así, esta tarde, perdón. Dice así Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol Pablo no se queda quieto allí en lo que ya dijo, sino que él sigue insistiendo, hermanos, defendiendo la justificación y toda la obra del creyente por la sola fe. Voy a leer la Nueva Versión Internacional de esos mismos versículos, y voy a trabajar las dos versiones hoy porque son versículos bien interesantes. Dice la Nueva Versión Internacional: Gálatas torpes, ¿quién os ha hechizado a vosotros, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondáis a esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptasteis el Evangelio? ¿Tan torpes sois? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretendéis ahora perfeccionaros con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al daros Dios su Espíritu y hacer milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que habéis aceptado el mensaje? Yo tengo tres cosas en esta tarde, y la primera es que en versículos 1 y 2 podemos ver cómo estos Gálatas, hermano, las iglesias de Galacia son iglesias de Dios, son regenerados, han nacido de nuevo, son justificados, pero ellos, no puedo decir lo mismo de los judaizantes, estamos hablando de la iglesia, pero los judaizantes habían hecho una tarea de desviarlos, de desvirtuarlos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a nosotros nos puede pasar también. Si tú y yo no dependemos de la sola Escritura, si tú y yo, hermano, no dependemos realmente de lo que Dios nos dice en su palabra, con una muy buena doctrina. Por eso esta mañana hablaba Cali acerca de las garantías que tiene la iglesia, en el caso de nosotros, Bautista Reformada, de tener una confesión de fe. Porque la confesión de fe, hermanos, nos pone unas barreras, nos pone unos parámetros para no salirnos. ¿Usted se imagina lo que está pasando en la iglesia actual? Cada pastor sale con su cuento. Esta mañana mi mamá me contaba de un video, ustedes ya no sé si lo vieron, del famoso apóstol Hugo López de Medellín, donde había un pastor de él diciéndole a la iglesia que la iglesia tenía que absorber el espíritu de su pastor. Y él aclaraba: yo no estoy hablando del Espíritu Santo, yo estoy hablando del espíritu de mi padre espiritual, del pastor, del apóstol, que la iglesia tiene que absorber ese espíritu para poder tener la bendición de Dios. Y mi mamá, entre comillas, cometió el error de mandárselo a una cuñada, y si viera el audio que le mandó, porque ella es de esa iglesia. Y ahora que venía para acá, le hablaba a mi mamá y le decía: háblele de una buena manera, dígale esto y esto y esto, porque es una brujería. Yo no veo otra cosa. Y dígale: ¿y por qué me mandó el video? Dígale: pues para que mire dónde está. Obviamente ellos, al contrario, en el audio que mi mamá me mandó, esa persona le decía a mi mamá, una cuñada de mi mamá, le estaba diciendo que el que estaba criticando ese video, él era el que iba a ir al infierno
porque estaba dudando de su apóstol. Hermano, ¿cómo nosotros vamos a cuidarnos? ¿Cuál fue el problema de los de Galacia? Que recibieron a las personas que venían diciendo que era necesaria también guardar la ley para poder ser salvos. Así que dice Hechos 15 que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Y hoy día tenemos eso, hermanos. Entonces, por eso, gracias a Dios, por una confesión de fe como la que tenemos nosotros, que pone unas barreras, unos parámetros para nosotros no salirnos y no desviarnos de la verdadera doctrina. Porque estos hombres que hicieron esa confesión de fe fueron hombres que estudiaron la palabra de Dios. Amén. Como tú y yo lo estamos haciendo de una manera expositiva. Entonces, el primer punto en esta hora, acerca de el medio para recibir el Espíritu Santo, número 1, ellos se habían olvidado del medio, se habían olvidado de la manera como se recibe al Espíritu Santo. Y entonces, versículos 1 y 2, voy a leerlo otra vez, y comienza a decirles: oh Gálatas insensatos. Miren lo que les dice: ¿quién os fascinó? La Nueva Versión Internacional dice Gálatas torpes. Y luego les dice: ¿quién os hechizó? ¿Quién os embrujó? A vosotros, para no obedecer a la verdad. Y luego dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, Cristo ya había sido presentado muy claro. Por eso Pablo les habla de esa manera. Pablo está enojado y Pablo está usando unas palabras que ahora vamos a ver que no solamente eran del apóstol Pablo. Y obviamente se enoja porque, hermano, él fundó la iglesia, él les enseñó la palabra, les enseñó el evangelio, él sigue en la obra misionera. Cuando se da cuenta que ellos se están desviando de la verdad. Ahora, ¿qué piensa usted, hermano? ¿Cómo se siente usted cuando usted ha trabajado a una persona, le ha enseñado la verdad, se ha sentado con esa persona, no sé, meses o años, cuando de repente le dice: no, vea, yo me volví testigo de Jehová, yo me volví mormón, yo me fui? Hermano, yo en Cali tuve gente escuchando la palabra 5 años ahí, hasta una señora 6 años. Y la señora se fue y se fue brava conmigo porque yo era muy fuerte en la predicación. Hasta le dijo a mi esposa que es que el pastor donde ella iba anteriormente era diferente a mí, que a mí no me entendía, que a él sí. Y le digo: ¿para dónde se fue? Se salió de la iglesia bautista reformada para irse para casa sobre la roca, o como dijo alguien, casa sobre la arena. Donde allí, hermanos, dan una conferencia y no les importa cómo vive la gente. Porque yo soy testigo, porque yo tuve familiares ahí. Se iban a bailar, se iban a su picnic y tomaban. Y el pastor lo sabe, pero eso no le importa, porque él dice: yo solamente enseño aquí unas verdades y ya. No buscan una santidad. Eso es tremendo. Entonces Pablo está diciendo aquí: pero ¿cómo? Yo les enseñé, les presenté a Jesucristo tan claramente, y ahora ustedes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la...? Están desertando. Oh, muy peligroso, hermanos, que nosotros, después de haber recibido la verdad, ahora vamos a cambiar esa verdad, vamos a desertar. Por eso lo llama de esa manera y les dice: ustedes ya les presentó a Cristo crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y entonces viene la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos. Ahora, cuando él dice que el Evangelio ya les fue presentado claramente, note cómo va relacionado con el obrar del Espíritu Santo. Y eso es muy bueno que lo veamos aquí, porque hoy día, y sobre todo en el carismatismo, en el pentecostalismo, dice que después de la regeneración hay una segunda, ¿no? Para ser salvos plenamente, está la regeneración, ¿no? Y hay un segundo paso, que es el bautismo del Espíritu Santo, con evidencia en lenguas, ¿no? Donde ellos dudan que si una persona no habla en lenguas no es regenerada, ¿no? Es decir, ¿cómo? O sea, puede ser creyente sin el Espíritu Santo, y le pueden decir que de pronto sí, pero que no, hasta que no hable en lenguas. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar acá. La Nueva Versión Internacional le dice: Gálatas torpes, ¿quién os hechizó a vosotros, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido ya presentado
tan claramente. Quiero hablar aquí un poquitico de cómo el comentario de la NBI, es decir, de la Nueva Versión Internacional, dice al respecto, dice así: Pablo no apela aquí a ningún fundamento lógico o bíblico, sino a la experiencia de conversión de los Gálatas. Es decir, Pablo tuvo ahora que apelar a cómo fue que recibieron, en este caso a Jesucristo, es decir, al Espíritu Santo en sus vidas, y apela a eso. Dice, en esencia Pablo pregunta, ¿cómo se produjeron sus experiencias religiosas? ¿Fueron acaso fruto de la ley de Moisés o más bien de la fe en Cristo? Y entonces lo que nos está diciendo es, bueno, esas experiencias que tuvieron, porque hermanos, nosotros y cada uno puede contar cómo fue la experiencia de conversión. Pablo sabía cuál había sido la experiencia de conversión de estos Gálatas. En la experiencia de conversión, él está hablando, mete la experiencia de conversión juntamente con el Espíritu Santo. Porque para Pablo aquí no hay conversión sin el Espíritu Santo. Y por eso le pregunta, bueno, ¿y cómo fue que lo recibieron? ¿Por las obras de la ley acaso? ¿O fue porque ustedes oyeron el Evangelio por la fe? Ahora, esta clase de agravios que vemos acá, como le dije, en la Biblia Reina Valera, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? En la Nueva Versión Internacional, Gálatas torpes, les dice, ¿quién nos hechizó a vosotros? Y usted tiene la palabra, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Como, no sé si es parecido, como le ponen ahí ¿cómo llama ese? El reloj, la perdita. Hipnotizó. Lo hipnotizó eso. ¿Quién lo hipnotizó? Es decir, lo que está diciendo es, ¿qué les pasó? Ustedes iban tan despiertos y tan bien, pero alguien vino y como que los embrujó, los entorpeció, y por eso se fueron a un evangelio diferente. Eso es lo que está pasando en aquellas personas que se están dejando llevar. Cuando yo le digo lo de mi mamá y yo veo cómo reaccionan esas personas, yo digo, están embrujados prácticamente. Están hechizados porque yo le decía a mi mamá, dígale que nosotros estamos hablando de la palabra de Dios. A ellos no les importa. Si es un hombre de Dios que nos predica la palabra. ¿Será? Yo lo conozco, porque yo sé quién es él. Dígame que yo estuve 5 años con ellos. Yo sé que predican. Y ellos predican la palabra, pero sacando textos para apoyar sus pensamientos. Esto es impresionante. Bueno, esta clase de agravios, hermanos, con las cuales el apóstol Pablo habla, aquí les dice torpe, les dice insensatos, también aparece en otros lugares, y yo quiero que la miremos brevemente, porque algunos van a pensar, uy, no, el apóstol Pablo muy fuerte aquí, pero vamos a mirar cómo en otras partes aparece. Por lo menos en Mateo 3:7, Juan el Bautista dice lo siguiente. Dice que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sabe qué significa generación de víboras? Hijo del diablo le está diciendo. Generación o descendencia de Satanás. Así eran las predicaciones de Juan el Bautista a esos fariseos que ahora estaban viniendo supuestamente al arrepentimiento, se estaban bautizando. Pero mire Jesús, solamente en unas partes, usted puede leer todo Mateo capítulo 23 y ve cómo Jesús trataba a estas personas. Si lo digo porque algunas personas, cuando uno predica la palabra y trata un poquito fuerte, ay no, ¿por qué no me habla con palabras amorosas? Mejor, no me insulte, no me hable de esa manera, porque un siervo de Dios no habla así. Mire Jesucristo, y le voy a hablar solamente Mateo 23, 13 y luego 16 al 19. Jesús dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Los tiene al frente, le está diciendo así, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El 16 le dice, hay de vosotros guías ciegos, guías ciegos, les está diciendo, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. 17 les dice, insensatos y ciegos. La palabra insensatez aquí es fuerte, hermanos, porque prácticamente le está diciendo estúpido. Eso es. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decía, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Le dice necios y ciegos, otra vez. Ahora, en Lucas 24, 25, y esto se lo dice a dos
de los discípulos de él que iban camino de Maús, que él había resucitado. Y mire cómo les dice en Lucas 24, 25. Entonces él les dijo, es decir, Jesús les dice a ellos dos: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos, tardos de corazón. Ahora, en Juan 8:44, a los judíos que estaban allí, Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hijos del diablo, les dijo también. ¿Y qué le parece Santiago? Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. Ya habla de un adulterio espiritual aquí. ¿Cuál es el adulterio espiritual? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? O sea, no lo saben. Y Santiago les está escribiendo a la iglesia. Y esos que tenían contacto con el mundo les llamaba adúlteros, almas adúlteras. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo que pasa es que a veces no entendemos eso nosotros. Y con ese Dios de amor que están presentando hoy día, no, Dios me ama a mí como soy. No. Y el último que quiero comentar acá, Pablo obviamente, pero en Hechos capítulo 3, versículos 6 al 10, y esta historia me fascina porque es un relato acá, dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, llamado Bar Jesús. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este hombre era prudente. Y dice que este Sergio Pablo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía él y más, es decir, se le oponía, no lo dejaba. El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Palabras muy duras. Y usted puede encontrar en la Biblia, y estoy hablando del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, hay palabras muy fuertes que Dios le permitía a estos profetas hablar. ¿Cuándo lo hacían, hermano? Cuando las personas interponían para que la palabra fuera enseñada, o cuando las personas estaban desviando de la palabra que tenían. Hermano, es una torpeza. O sea, yo no sé cómo medir eso, pero es una necedad, teniendo la escritura, teniendo la verdad, ahora nosotros apartarnos. Y eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Galacia, a las 4 iglesias de Galacia. Por los judaizantes se estaban dejando convencer y se estaban apartando de la verdad. El argumento de Pablo entonces es que Cristo ya había sido presentado como crucificado en los versículos 1 y 2, y que ellos debían de saberlo, y había sido una torpeza olvidar. Mire otra vez: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó o quién os hechizó, según la Nueva Versión Internacional, para no obedecer la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y por eso el apóstol Pablo habla del Cristo crucificado, y luego lo vamos a ver más adelante cuando él dice: de ahora en adelante nadie me cause molestias, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús, yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Y eso es, el creyente debe estar ahí, hermano, hablar del Cristo crucificado, vivir en el Cristo crucificado, predicar del Cristo crucificado. Pero ¿qué ha pasado hoy día en el Evangelio? Se quitó la cruz. Ya la cruz no tiene importancia. Y si la cruz, hermano, no está en el centro del Evangelio, ya deja de ser Evangelio. Mire lo que dice John Stott en este punto: podemos pues decir con confianza que sin la cruz no hay cristianismo. Si la cruz no está en el centro de nuestra religión, la nuestra no es la religión de Jesús. Si la cruz no está en el centro de nuestra religión, la religión que tenemos no es la de Jesús. Por eso, hermanos, los cantos
que tenemos nosotros. Tienen que hablar de la cruz. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la justificación, todo tiene que ver con la cruz. Nuestra salvación, el Evangelio, todo tiene que ver con la cruz. Sin cruz no hay Evangelio. Por eso Pablo dice que ya se olvidaron del Cristo crucificado. El comentarista William Hendrickson allí afirma lo siguiente, dice: profundamente conmovido, el apóstol pregunta, más o menos hace una especie de paráfrasis: ¿quién os ha hechizado? Sin embargo, ni en el griego ni en el español moderno la palabra hechizar tiene siempre referencia a la brujería en sí. Se ha especulado mucho acerca del mal de ojo, ahora habla del ojo, en la interpretación de este pasaje, pero Pablo probablemente no está pensando en el brujo que había colocado a los Gálatas bajo la maligna influencia de su ojo malo, sino que en los judaizantes que los habían hechizado, no mediante el uso de sus ojos, sino por medio de sus palabras y su enseñanza, específicamente por medio de decirles que la fe debía ser suplementada por el ritual mosaico. Y al ceder a esta influencia, los Gálatas no se dieron cuenta que un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Es decir, Cristo no es suficiente, hay que añadirle algo. Por eso nosotros defendemos solo Cristo. No se le puede añadir nada a la obra de Cristo. Pero ellos están diciendo, vamos a añadirle a la obra de Cristo cierta conducta. Yo lo he dicho aquí, lo dije hace 8 días, hermano. El peligro de no entender la doctrina de la justificación y la doctrina de la santidad. Hay un peligro tremendo. Son dos doctrinas que no se pueden unir. No, jamás, son independientes. Pero que la una depende de la otra. Si una persona ha sido justificada verdaderamente por el Señor, ella va a amar la santidad y va a caminar en santidad. ¿Para qué? Para no ser antinomiano. Si la persona está caminando en santidad verdaderamente, es porque ella ha sido justificada verdaderamente, y evitamos el legalismo, que son dos cosas que pueden estar ahí y que pueden llegar a complicar a las personas. ¿Qué hacen los antinomianos? Ya soy justificado, no necesito más, Cristo lo hizo todo, así que yo vivo la vida tranquilo. No, ojo con eso. ¿Qué hace el legalista? Se pasa, y estamos llenos de eso hoy día. ¿Qué hace el legalista? Parecido a los judaizantes. Sí, Cristo lo hizo, pero yo tengo que hacer. Sí, Cristo, pero yo tengo que añadirle. Es decir, está bien Cristo, pero yo tengo que poner. Y eso se llama legalismo. Y ahí es que está Pablo precisamente hablando. Ojo con eso, ese no es el evangelio verdadero. Entonces aquí Pablo hace una pregunta retórica, obviamente que tiene la respuesta. Y él dice, versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, la respuesta es clara, por el oír con fe. La pregunta retórica tiene su respuesta ahí. Entonces, ¿qué Gálatas? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo en el momento de la conversión? Por las obras de la ley. Es decir, ustedes tuvieron que hacer cierto esfuerzo, tuvieron que circuncidarse, tuvieron que guardar la ley, el sábado, ritos ceremoniales, guardar ciertas fiestas. ¿O fue sencillamente creyendo en el Evangelio, en la justificación por la fe, y así vino el Espíritu Santo? La respuesta es esa, por el oír con fe. La Nueva Versión Internacional ya lo hemos leído. Solo quiero que me respondáis esto: ¿recibisteis el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptasteis el mensaje? La pregunta pudiera ser de esta manera: ¿recibisteis el Espíritu como resultado de las obras de la ley o como resultado del oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Pablo les quiere entonces manifestar que la salvación por las obras se opone a la salvación por la fe y viceversa. Si alguien está confiando en la salvación por las obras, ya anula la fe. Pero si alguien está confiando en la salvación por la sola fe, tiene que anular las obras para la justificación, no para la santificación. Las obras no tienen nada que ver en la justificación, pero tienen todo que ver en la santificación. Amén.
Por eso antes de enseñar Gálatas, yo aquí enseñé santificación. Porque yo sabía que nos íbamos a meter en el tema de la justificación y que si no tenemos cuidado, podemos llegar como a algunos grupos que yo conozco porque yo estuve en una iglesia así, una iglesia que está creciendo de una manera muy bárbara en el mundo entero. Se lo digo de una vez que ya de pronto la conocen, no sé si por aquí han venido, se llama Misión Buenas Nuevas. El pastor se llama Oxopar, no sé si alguien ha oído hablar de esa iglesia. Ellos tienen la justificación por la fe y la conocen muy bien, pero ellos rechazan la santificación. Yo le digo porque yo tengo problema con una cuñada mía que ella es de esa iglesia. Cada vez que va a la iglesia a escucharme a mí, le dice a mi hermano: a mí no me gusta que hablen de la santidad progresiva porque eso no existe. No hay tal como santidad progresiva. No, nosotros somos pecadores, eso no lo va a cambiar nadie, dice ella así, porque así me dicen en la iglesia. Eso no lo cambia nadie, somos justificados por la fe y nada más. Y la santidad, no. Hasta antinomianos son. Yo no entiendo por qué leen la Biblia, porque yo leo la Biblia, pero no la ponen por obra. Y yo conocí los hijos. En Bogotá yo conocí a los hijos de los pastores, que cuando yo estaba llegando allá, me sorprendí, porque el hijo del pastor tenía como 18 años, hacía muchas cosas en la iglesia, y cuando jugábamos fútbol, fue el primero que comenzó a decir palabras vulgares. Y luego cuando me di cuenta en un campamento allá, que aún los mismos de ahí tenían entre ellos relaciones sexuales, me dije: ¿esto qué es? ¿Y saben qué hacen? Van y dicen: no, es que así mi corazón, malo. No somos malos entonces, pero soy salvo. ¿Usted es salvo? Claro, que el Señor ya me perdonó con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que yo ya creí que Jesús me salvó y soy salvo, no importa cómo viva. Yo hasta llegué a decir: eso se parece a creciendo en gracia, creciendo en desgracia. Pero es precisamente por esto, porque creen que la justificación por la sola fe no tiene nada que ver con las obras. Por eso los reformadores enseñaron esto: creemos en la justificación por la sola fe, pero creemos que la fe no está sola. La fe va acompañada de las buenas obras. Por eso, hermanos, siempre Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Amén. El pastor MacArthur dice así acá, y él trata de hacer una paráfrasis acá en este versículo 2. Más o menos él dice lo siguiente: tuvieron que cumplir más requisitos, pasar por alguna ceremonia especial o realizar algunos ritos adicionales, o recibieron el Espíritu por la gracia de Dios al mismo tiempo que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. La pregunta era retórica y la respuesta era obvia: recibieron la justicia de Cristo y su Espíritu Santo al mismo tiempo. Luego dice: el regalo del Espíritu Santo es la evidencia más inequívoca del favor de Dios en la vida del creyente, su más grande prueba de salvación y la garantía de gloria eterna. Por lo tanto, es absurdo sostener, como lo hacen algunos cristianos, que la entrega plena del Espíritu Santo viene por medio de una obra o experiencia adicional por parte del creyente. Una persona que no tiene la plenitud del Espíritu Santo no necesita una segunda bendición, necesita salvación. Voy a repetir esto otra vez. Pastor MacArthur dice: una persona que no tiene la plenitud del Espíritu Santo no necesita una segunda bendición, necesita salvación. O sea, no es algo. Luego sigue diciendo: la presencia del Espíritu Santo que mora en el creyente es inseparable del nuevo nacimiento. Ninguna persona puede tener al Espíritu Santo antes de la salvación, ni carecer de su presencia constante después de la salvación. Un inconverso no puede tener al Espíritu Santo, y un creyente no puede vivir sin el Espíritu Santo. Amén. Si es un creyente, si es un regenerado, ya tiene el Espíritu Santo, hermano, y tiene la plenitud del Espíritu Santo.
Él es una persona. Cuando fuimos regenerados, la plenitud del Espíritu Santo vino a nosotros. Que se requiere, obviamente, en la oración, que Él nos dé más habilidad para entender la palabra, o nos capacite, hermanos, claro, que nos dé luz, que nos dé dirección, claro, que nos dé poder, autoridad o unción para predicar, claro, que Él nos lo da. Pero Él como persona está pleno en un salvo. Amén. Siempre pongo el ejemplo del ladrón en la cruz. Se convirtió y recibió la plenitud del Espíritu Santo. Él no necesitó una segunda experiencia, como enseñan los carismáticos, que se requiere de una segunda experiencia hasta tener el bautismo en las lenguas. No se requiere. Ya lo tenemos a plenitud. El Espíritu Santo vino en la regeneración cuando lo recibimos por la fe. Mire algunos versículos allí, hermano. Tenemos Efesios 1, 13 y 14, donde dice lo siguiente: en Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído, note cómo es la salvación, habiendo oído la palabra de verdad, es lo mismo el evangelio de vuestra salvación o el evangelio que los salva, y habiendo creído en Él, es decir, oímos el evangelio, la buena nueva de Cristo, y habiendo creído en Él, note, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Cuando recibimos el evangelio, cuando oímos la palabra de verdad y creímos. Es decir, la respuesta de las personas al evangelio, si fue una respuesta en fe, ahí fue regenerado y el Espíritu Santo vino. Dice, fuimos sellados con el Espíritu, y luego dice que Él las arras por la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La Biblia es muy clara, mis amados hermanos, y hay muchos pasajes que nos hablan de la recepción del Espíritu Santo. Muchos dicen, no, pero Jesús predicó a los apóstoles y a una iglesia, 120, y ellos recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Un momentico, así no fue. Hermanos, ¿qué pasó en Pentecostés? Había sido profetizado que Dios iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. El Espíritu Santo solamente era para algunas personas en el Antiguo Testamento, y había sido profetizado que iba a ser derramado sobre toda carne. De hecho, las lenguas que se manifestaron en el día de Pentecostés, y todos los pueblos que ven allí en representación, que hablaron todo tipo de lenguas, estaba evidenciando precisamente el Pentecostés, el día de Pentecostés, que era la profecía donde el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, sobre todas las personas que estaban allí. Una experiencia de la llegada del Espíritu Santo a todos los creyentes de ahí en adelante. Pero el ladrón en la cruz, pregunto, ¿murió y no tiene el Espíritu Santo? Porque no llegó a Hechos, porque no llegó a Hechos 2. Él tuvo el Espíritu Santo. Todos los que creyeron antes inclusive tenían el Espíritu Santo. Hermano, no hay posible salvación, no hay posible regeneración sin la obra del Espíritu Santo en la persona. Allí, el día de Pentecostés, fue el anuncio de la llegada del Espíritu Santo sobre toda carne, y se cumplió. Eso tenemos que tenerlo claro. Bueno, lo segundo es versículos 3 al 4. Vamos a mirar ahora. Ellos estaban confiando en la carne, y Pablo tiene que tocar ese tema. Versículos 3 y 4, Gálatas 3, versículos 3 y 4. Le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. La Nueva Versión Internacional, tan torpes sois. Hay algo de torpeza allí, hermano. Escucha aquí, no es que sean tontos, sino que el desviarse de alguna manera aplica una torpeza o una necedad, y es una necedad para las personas porque están de alguna manera como entorpecidos. ¿Cómo se llama? ¿Escopolamina? Eso. Como si le hubieran dado eso y por un momento perdió eso. Y más o menos es la idea. Entonces como que por un momento se perdieron. No es que son así, sino que los judaizantes los hicieron así. ¿Cómo? Sí, como cautivos allí. Pablo entonces los llama necios, torpes, vacíos, porque lo que se comenzó por el Espíritu, hermanos, se debe perfeccionar
por el Espíritu. Si la obra comenzó por el Espíritu, termina por el Espíritu. ¿Y qué era lo que pasaba con los judaizantes? Ah, sí, comenzó por el Espíritu, pero ustedes deben hacer algo. Es decir, ponían la confianza en sí mismos, en la obra. Eso es lo que Pablo está atacando. Por eso lo llama de esa manera. La Nueva Versión Internacional: tan torpes sois, después de haber comenzado con el Espíritu, pretendéis ahora perfeccionaros con el esfuerzo humano. Esa es la carne. Es decir, ¿le vamos a ayudar, hermanos, al Espíritu Santo? Yo no sé si eso es lo que de pronto se ha pretendido. Yo siempre me pregunto por qué la gente quiere esa segunda experiencia. Y esa segunda experiencia por lo general se da es cuando una persona se mete en ayuno y en oración prolongado. Eso sí, no le recomiendo, porque una señora ya murió, 21 años, 21 días llevaba en ayuno. ¿Dónde fue eso? Pues en Centroamérica, no se dieron cuenta. O en México, como que fue. Se metió en un ayuno y estaba muy débil. Creo que llevaba 20 días y la quería llevar al médico y ella dijo que no, porque el Señor no le había dicho que terminara. Cuando llevó 21 días terminó el ayuno. Pero la llegaron a enterrar porque murió. Hermano, pensemos por un momento, ¿Dios está ahí? O sea, las personas siempre, bueno, yo voy a que Dios me mire, yo necesito que Dios me unja, yo necesito que Dios me bendiga, yo necesito que entonces voy a hacer esto. ¿Ese es el Evangelio, añadirle a la obra del Señor? O el Evangelio es confiar y creer. Y como hemos aprendido, ¿para qué oramos nosotros, hermano? ¿Para ver qué le puedo sacar a Dios? ¿O yo oro más bien para rendir mi vida a Dios? Yo oro para decirle: Señor, ayúdame, porque yo no soy capaz conmigo mismo, y me rindo en oración y pido la guía del Espíritu Santo. Y Espíritu de Dios, ayúdame en mi torpeza, dame la capacidad y la sabiduría, cómo debo conducirme. Más bien la oración es como yo muero y no como procuro. Pero hoy día se ora y se ayuna para tener supuestamente el poder de Dios, para ir y... Eso es una obra humana, porque lo que el Espíritu de Dios hace por pura gracia, las personas creen que se lo van a ganar, y entonces eso pasa con la misma salvación. Me gusta mucho Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú y yo no perfeccionamos nada. ¿Por qué? Porque tú y yo no comenzamos nada. Y no me estoy contradiciendo, y yo quiero que entiendan los términos. Tú y yo no hacemos nada, hermanos, para la salvación. Es más, si yo le dijera, y aquí hablamos de la perseverancia de los santos, que es mi responsabilidad perseverar, pero yo lo dejé claro: yo persevero porque Dios me preserva. Tú perseveras porque Dios te preserva. Yo me santifico porque Dios me santifica. Es decir, el esfuerzo tuyo es el resultado, hermanos, de la obra de Dios en tu vida. Si Dios no estuviera actuando en tu vida, tú no hicieras nada. Por eso me gusta lo que Pablo dijo: yo soy el último de los apóstoles, y al último, como un abortivo, se me apareció el Señor, y yo he trabajado más que ellos. Pero luego dice: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es la gracia de Dios en mí. Tú no comenzaste nada, tú no terminas nada. Dios comenzó la obra y Él la va a terminar. ¿Amén? Esfuérzate exactamente en la gracia. Yo me esfuerzo, pero en la gracia. ¿Y qué es esforzarse en la gracia? Pues rindiéndonos a Él, y Él va a trabajar, confianza en Él. Ahora, note esta joya de texto, Romanos 8, 5 al 9, porque como dice, bueno, y si comenzaron por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Es decir, comenzaron por la obra de Dios y ahora se van a esforzar. Mire el contraste que hay entre la carne y el Espíritu, es decir, entre el esfuerzo del hombre o la obra humana y la obra del Espíritu. Romanos 8, 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y aquí está: porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Es decir, la carne
o las obras de la carne no se sujetan a la ley de Dios y no pueden. Pero dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne, los que confían en la carne, en sus obras, en sus propios esfuerzos, diríamos así, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cómo vivimos nosotros? Según el Espíritu. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu, hermanos. Un regenerado tiene el Espíritu. Si usted está seguro de su salvación, de su regeneración, usted participó de la mesa esta tarde porque usted estaba seguro y está seguro de su salvación, entonces usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Y es cuestión de hablar con Él y Él lo va a guiar y va a confiar en Él, no va a confiar en su propia carne. Porque dice, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y Pablo aclara, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermano, esto es muy claro. Es decir, de ahí fue donde salieron los cristianos carnales, ¿no? Y las categorías. En la iglesia hoy día enseñan que hay dos categorías de creyentes. Hay creyentes carnales y hay creyentes espirituales. ¿Quiénes son los carnales? Los creyentes regenerados, pero que no son bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los creyentes espirituales? Los que hablan en lengua, los que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Hermano, ¿dónde la Biblia presenta eso? La Biblia dice hay una sola categoría de creyentes. ¿Cómo se llaman? Espirituales. Es más, cuando la Biblia dice carnales, ¿a qué se refiere? A los inconversos. Es decir, lo que yo hablaba esta mañana, tenemos dos cabezas federales representativas. O estamos en el primer Adán o estamos en Cristo, el segundo Adán. Entonces, un carnal es el que está en el primer Adán, no es regenerado, no tiene el Espíritu. Un espiritual está en el segundo Adán, tiene el Espíritu Santo porque es salvo. Hermano, ya no se deje engañar. Si usted es regenerado, usted tiene el Espíritu Santo y está a plenitud en su vida y a plenitud está en mi vida. Amén. Entonces tienen que ponerse ahora a buscar por ahí una segunda experiencia como para que ahora sí venga el Espíritu Santo y me bauticen de... No. Por eso Pablo tiene que hablarles así que, ¿acaso ustedes recibieron el esfuerzo por su esfuerzo del Espíritu Santo, no fue por la fe? Y termino acá con el versículo número 5. El único medio de Dios, versículo 5, el único medio de Dios. ¿Cuál es el medio entonces? Ya lo ha dicho, pero Pablo vuelve a decirlo en versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién es aquel que nos suministra el Espíritu, hermanos? Es Dios. Dios es el que nos suministra el Espíritu. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Y ahí está hablando del Espíritu Santo. Y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nueva versión internacional. Al daros Dios su Espíritu y hacer milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que habéis aceptado el mensaje? ¿Quién nos suministra el Espíritu? Bueno, Gálatas 4:4, para que lo miremos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros el Espíritu de su Hijo, por el que clamamos Abba Padre. Dios envió a vosotros el Espíritu de su Hijo. Dios fue el que nos selló con el Espíritu Santo. Es decir, y aún aquí, hermanos, esto es interesante. Corintios dice que Dios nos selló con el Espíritu Santo. Piensen en esto. ¿Qué es un sello? Es una estampa que se pone. Dios, digámoslo de esta manera, nos estampó al Espíritu Santo, es decir, nos selló con el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es el sello en nuestras vidas. Cuando nosotros creímos, Dios así lo hizo. Entonces por eso está diciendo acá, a ver, el que os suministra el Espíritu, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra pregunta retórica. La respuesta es por el oír con fe.
Pablo está tratando de anular todo el esfuerzo del hombre, está tratando de anular todo lo que los judaizantes han traído. Crean en Cristo, pero esto, no, un momentico, no. Es Cristo solamente. Él suministra el Espíritu, está diciendo. Pero luego tiene otra palabra aquí, y hace maravillas entre vosotros. La Nueva Versión Internacional dice, y hace milagros entre vosotros. Entonces ellos sabían, obviamente, y ellos habían visto, porque Dios operó milagros y Dios sigue operando milagros. Hermanos, Dios hoy día sigue operando milagros. Lo que nosotros no creemos es que hayan personas hoy día que tengan el don de milagros. No lo creemos. Pero sí creemos que Dios opera libremente, soberanamente en su pueblo milagros. Y lo hace por medio del Espíritu Santo. Pero entonces él dice ahora, a ver, y ese obrar de Dios para dar el Espíritu, y ese obrar de Dios para hacer los milagros, ¿lo hace por las obras o lo hace por el oír con fe? Y aquí es donde entra la fe, hermanos. ¿Y por qué dice el oír con fe? Porque ya la palabra lo ha registrado, y yo lo he dicho aquí, y los jueves que ustedes están en sintonía con la carta a los romanos, habíamos visto que el evangelio es predicado a todas las personas, pero no todos responden con fe. Ese es el punto, que el evangelio se predica, pero no todos responden con fe. Aún en este recinto, hermanos, con todo temor voy a decir esto, pero aquí estamos todos acá, estamos expuestos a la misma palabra. ¿La palabra tendrá el mismo efecto en todos? No, porque algunos están absorbiendo con mayor fe, con fe, están creyendo, están aceptando esa verdad, y con esa verdad es que el Espíritu Santo comienza entonces a obrar. Pablo entonces tiene que enfrentar a estas personas, y por eso el tema de hoy tiene que ver con esa manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Hermanos, lo mismo que la mortificación, por la fe, por la sola fe. Y entonces tiene que hablar de esta parte. Bien, vamos a dejar ahí, hermanos, para